En cuanto a los servidores, también es importante entender un poco cómo funcionan, porque al final los contenidos web que nosotros vamos a hacer van a tener que estar alojados en efectivamente un servidor. De entrada, los servidores remotos van a tener dos partes más o menos diferenciadas, aunque bueno, se pueden mezclar un poco. Por un lado, tenemos que pensar que tenemos alojamientos y por otro lado tenemos dominios. O sea, en un servidor yo voy a tener que poder poner mis archivos. Eso es el alojamiento, el hosting. Nosotros cuando tengamos una página web necesitaremos contratar un servidor sobre el cual podamos meter nuestros archivos. En general, salvo que estemos haciendo cosas un poco más complicadas, podemos utilizar hostings normales, hostings o alojamientos simples, en los cuales podamos hacer modificaciones sobre esas carpetas y esos archivos, los cuales los vamos a subir utilizando el protocolo FTP, que también veremos más adelante que Dreamweaver nos permite trabajar con ellos. A veces, sin embargo, cuando hagamos trabajos un poco más complejos o cuando utilicemos lenguajes de servidor como PHP, también necesitaremos, dentro de ese hosting, de ese alojamiento, hacer modificaciones sobre las configuraciones de Apache. Así que, en ese caso, es bueno tenerlo previsto y contratar hostings que nos den un poco de flexibilidad o que tengan un buen soporte técnico para hacer esas configuraciones de Apache. Por otro lado, aparte de que yo haya subido mis archivos y que estos funcionen, necesito que estén accesibles a través de Internet y para ello está la configuración de lo que son los dominios. Se puede contratar en el mismo hosting en el que estoy alojando mis páginas o se pueden contratar distintos. Un dominio sirve para que yo ponga un nombre determinado en el navegador, una URL determinada, y mi ordenador cliente sea capaz de encontrarlo a través de Internet, o más bien que Internet sea capaz de servir los datos de alojamiento, o sea, los archivos del alojamiento a través de ese dominio. Un dominio puede ser, por ejemplo, www.jorge.com o, por ejemplo, pues www.adobe.es. Vamos a tener entonces que contratar un dominio además del alojamiento. Los dominios se pueden pagar anualmente, cada varios años, no son excesivamente caros, pero como digo, son imprescindibles. Ese dominio lleva asociada una IP, que es la IP que tiene metida el servidor, y que es el número, es un número muy largo, separado por puntos, que sirve para identificar a ese servidor dentro de toda la red global de ordenadores. Tiene DNS, esas DNS sirven para organizar realmente todos los servidores dentro de todo lo que es el espacio de Internet. Y para poder entonces conectar desde cualquier cliente hasta cualquier servidor remoto, como digo, necesitaremos utilizar una ruta y esa ruta es la URL. A través de una URL que escribiré en el navegador, el cliente va a llegar a un servidor, el servidor va a buscar dentro, a través del dominio que se le ha pasado, los archivos en el alojamiento y va a devolver una página web concreta. Dicho de otro modo, enviamos URL, se encuentra la IP a través de Internet y a través de la configuración que tenemos en un dominio determinado buscan el alojamiento y devuelve la web. Hay varios tipos distintos de servidores web. Están los servidores PHP, están los servidores ASP, están los servidores basados en Java, JSP, etc. Y hay también distintas tecnologías que tienen que devolverme más cosas que simplemente las páginas, como por ejemplo, pues están los CGIs o está el MySQL para trabajar con las bases de datos. Generalmente se suele trabajar con PHP y con MySQL y sobre todo Dreamweaver está optimizado para eso, para PHP y para MySQL. Los servidores PHP están basados en Apache y como digo, la mayor parte de los hostings tienen ya ese PHP, con lo cual es muy fácil encontrar un servidor PHP sobre el que podamos alojar nuestros sitios web. También es importante distinguir los lenguajes que se van a utilizar. Los lenguajes que se utilizan en la parte de cliente y en la parte de servidor. Dicho de otra manera, ¿qué ordenador tiene que interpretar un lenguaje determinado? ¿El cliente o el servidor? El cliente es el navegador y tiene que ser capaz de entender lenguajes HTML, JavaScript y CSS. En realidad todos lo hacen. El HTML que va a servir para meter los contenidos, el JavaScript que sirve para crear interactividad y inteligencia dentro de la página y el CSS que sirve para dar aspecto, para hacer que nuestros contenidos aparezcan como nosotros queremos. En el servidor, en cambio, ocurre otra cosa distinta. Tenemos códigos que lo que van es a servir para devolvernos al cliente lenguaje HTML, lenguaje JavaScript y lenguaje CSS. Estos lenguajes de servidor son el PHP, el ASP, el JSP, ColdFusion, hay unos cuantos. Pero como digo, básicamente consisten en que a través de una petición de una página determinada, PHP es capaz de leer lo que le estamos pasando y es capaz de generar el código necesario para enviárselo de nuevo al cliente y que ya el cliente sea capaz de mostrarlo en ese navegador. Cuando nosotros escribimos una URL, entonces, vamos a escribir un poco todo lo que he explicado hasta ahora. Vamos a empezar con el protocolo. Cuando estamos haciendo una petición,
Utilizamos el protocolo HTTP. Sirve para distinguir a partir de ahí al dominio. Es interesante esto porque, por ejemplo, si tenemos que subir archivos, muchas veces se utiliza FTP y sería FTP y luego el dominio donde tendríamos que subir archivos. Lo siguiente que viene es la www, que se puede utilizar o no. Después viene lo que es efectivamente el nombre del dominio, por ejemplo, pues Adobe. Entonces estaríamos hablando de http www.adobe, luego el .com, que es la extensión que sirve para distinguir los distintos tipos de dominios, por ejemplo, .es para páginas españolas, .org para organizaciones o .com, que es el más utilizado y que es el global. A partir de ese momento, utilizando una barra en adelante, estamos ya especificando datos que el servidor va a interpretar. Generalmente, lo que viene detrás es la ruta de carpetas donde el servidor va a encontrar lo que tiene que servir. Si yo he creado una ruta de carpetas que se llama product, en la raíz del sitio web, en la raíz del alojamiento, pues he creado una carpeta product y dentro de ella otra carpeta Dreamweaver, para acceder a cualquier archivo dentro de esa ruta, tendré que escribir http://www.eldominio.com/product/Dreamweaver. Y entonces ahí ya todo lo siguiente será el nombre del archivo que tiene que abrir. En este caso sería Dreamweaver PHP. Si estamos utilizando páginas dinámicas, podemos decirle al servidor, pasarle datos, pasarle información. Por ejemplo, el lenguaje que tiene que utilizar. Bueno, pues a partir del nombre del archivo se puede añadir una interrogación y luego parámetros con valores, que sería, pues en este caso, ese lenguaje igual a es. Esto es lo que compone esa URL, que como vemos, más o menos viene a utilizar todo lo que hemos explicado hasta ahora en este vídeo. Con todo lo que sabemos, bueno, pues ya tenemos una idea de, por un lado, qué necesitamos para meter nuestros archivos en Internet. Por otro lado, podemos entender un poco que efectivamente tendremos que subir esos archivos a Internet utilizando ese FTP. Por otro lado, hemos visto los distintos tipos de archivos y veremos que podemos trabajar con ellos en Dreamweaver, etc.